Buenos días, abra su Biblia en el capítulo 6. Efesios capítulo 6 y versículo 1. Nos ponemos de pie, mis hermanos, en actitud reverente delante del Señor. Leemos la palabra del Señor. Nos dice así la palabra del Señor: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Oremos. Padre y Dios Santo, Dios eterno, Dios omnipotente, en este momento, Señor, descansamos, no en nuestra propia capacidad, no en nuestra propia habilidad, sino descansamos en la guía y dirección del Santo Espíritu de Dios, que mora tanto en mí como predicador en esta mañana, pero también en cada uno de los oyentes, creyentes, que están dispuestos, Señor, con sus oídos, para escuchar tu voz. Señor, guíanos por favor a tu palabra. Guíanos, Señor, a lo que necesitamos saber hoy. Y muy especialmente, nuestros hijos. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy voy a dirigirme de una manera enfática, básicamente a nuestros hijos. Vamos a hablar con Mariana, vamos a hablar con Juliana, vamos a hablar con Brian, con todos los niños, de Freddy, pero también con los padres. Pero el énfasis, en esencia, hoy es con nuestros hijos. El lunes 26 de febrero de 2024, a las 6:22 de la tarde, María Camila Hidrobo, de Radio Nacional de Colombia, reportó lo siguiente. Un juez de la República dictó sentido de fallo condenatorio en contra de Johnny Leal por el crimen de su hermano. El estilista Mauricio Leal y su madre, Marlene Hernández, ocurrido de la Calera en 2021. La Fiscalía logró demostrar que ingresó a la vivienda el 21 de noviembre de 2021 hacia las 11:37 y permaneció allí hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Puedo comprobar que en este tiempo él asesinó a su hermano y asesinó a su señora madre. Johnny tuvo tiempo suficiente para atacar con un cuchillo a su señora madre en su habitación y luego desplazarse hasta la habitación de Mauricio, donde lo pone en estado de indefección, dando a ingerir una sustancia llamada sopitlona. Lo intimida, le causa 4 puñaladas con la mala fortuna de que la hoja del cuchillo queda al interior del cuerpo. Narró la fiscal Mario Burgos. Johnny Leal obligó a su hermano, que se encontraba en estado de indefensión y gravemente herido, a firmar una carta en la que dejaba todas sus propiedades, tanto a él como a sus sobrinos. Ese habría sido el móvil del crimen. Johnny Leal puede pagar entre 40 y 60 años de prisión.
Mis hermanos, y creo que la sacó barata con esta condena este hombre. Porque en el Antiguo Testamento la orden es que había que matarlo. Hermanos, este fatal relato nos introduce al escenario de las relaciones familiares diseñada por Dios, donde comienza a colocarse el fundamento del orden y convivencia social, donde inicia el desmoronamiento de la convivencia social y la anarquía, entendiendo la anarquía como desorden, confusión por ausencia o flaqueza de una autoridad, falta de todo gobierno en un estado. Esto es lo que significa anarquía, desorden, anti Dios, anti autoridad, todo lo que implique autoridad. Y la oposición a esa autoridad que genera un desorden total es lo que conocemos como anarquía. ¿Qué tiene que ver esta introducción con nuestro tema hoy? Tiene que ver mucho, mis amados hermanos. Hemos venido estudiando expositivamente la epístola a los Efesios y venimos en una sesión bastante importante, porque hasta el capítulo 3 nosotros vimos el plan de Dios, el plan que el Señor, el plan eterno del Señor con respecto a nuestra salvación, con respecto a la elección, y cómo el Señor predetermina nuestra salvación y nos coloca en el escenario celestial. Pero en capítulos 4, 5 y 6 de la epístola nos coloca en un escenario de vida práctica, de vida cristiana, de el estar en esta tierra, de el comportarnos como tal en esta tierra. Por lo tanto, vimos que a partir del capítulo 4 y versículo 1 tenemos un llamado específico a la comunión íntima con Dios. Si usted revisa el versículo 1, nos dice, del capítulo 4, nos dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Hermanos amados, hay aquí un llamado a la comunión íntima con Dios. Ahora, esa comunión íntima con Dios, ¿cómo se establece? ¿Cómo la mantenemos? ¿Cómo vivimos en esa comunión íntima con Dios? Hemos aprendido entonces que, según capítulo 4 y versículo 17 del mismo Efesios, esa comunión íntima con Dios la tenemos viviendo diferente, según el versículo 17. Hablando solo la verdad, según capítulo 4 y versículo 25, váyanme siguiendo ahí. Imitando a Dios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Comportándonos como hijos de luz, capítulo 5, versículo 8. Viviendo sabiamente, según capítulo 5 y versículo 15, parte A. Pero, hermanos, ¿cómo vive la iglesia sabiamente? ¿Cómo vivimos nosotros de una manera sabia dentro del mantenimiento de una comunión íntima con nuestro Dios? Hermanos, el creyente vive sabiamente cuando utiliza bien el tiempo. Capítulo 5, versículo 16, parte A. ¿Se acuerdan que lo vimos? Utilizando bien el tiempo. Eso es vivir sabiamente. Es vivir sabiamente, mis hermanos, buscando comprender la voluntad del Señor. Cuando usted y yo como cristianos, como creyentes, nos esforzamos en buscar, encontrar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es vivir sabiamente. Pero también es vivir sabiamente, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 18. Y el pastor Edison nos decía ahora que ser llenos del Espíritu Santo no es otra cosa que ser llenos de la palabra del Señor. Sí, ser llenos de la palabra de Dios. También vivimos sabiamente, mis hermanos, hablando de lo espiritual, capítulo 5 y versículo 19.
hablando lo que es espiritual, lo que es celestial. También vivimos sabiamente manifestando gratitud en todo, según el versículo 20 del capítulo 5. Cuando manifestamos absolutamente en todo momento gratitud por todo, mínimamente en los momentos de que tomaremos los alimentos, gracias. En los momentos que tomaremos los alimentos, por ejemplo. Hermanos, no dejemos de orar siempre. Cuando tomamos los alimentos, tenemos un momento ahí para practicar el sermón de hace ya 15 días. Mis hermanos, pero viene luego el versículo 21 del capítulo 5, viene con algo muy de pronto que nos levanta un poquito de sorpresa, y es que vivimos sabiamente sometiéndonos a los demás creyentes en el Señor. Sometiéndonos a los demás creyentes en el Señor. Y aquí, hermanos, quiero hacer una claridad con respecto a la necesidad de los términos. Hermanos, cuando nosotros hablamos de que esta palabra, en el griego significa esto, no lo hacemos por pensando en que estar delante de ustedes queramos impactarles haciendo eso. No, hermanos, lo hacemos por lo siguiente. Las Biblias que ustedes y yo tenemos son copias de las copias de las copias de las copias. Ustedes y yo no tenemos los manuscritos originales en los que fue escrito la Biblia. No, ese es un primer aspecto importante que usted y yo debemos tener claro. Otro aspecto importante es que, hermanos, la Biblia, aunque usted y yo la leemos hoy en castellano, en español, la Biblia no fue escrita inicialmente así. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego. En hebreo y en griego. Entonces, una de las tareas que tiene el predicador para pararse aquí y exponer el sermón es que el predicador tiene que hacer una exégesis del texto, que significa, mis hermanos, una investigación del texto. Esta palabra utilizada aquí en castellano o en español, ¿cuál fue la palabra utilizada por el autor en griego o en hebreo según el testamento donde estemos? Sea que estemos en el Nuevo Testamento griego o estemos en el Antiguo Testamento hebreo. Entonces, hermanos, es muy importante para nosotros y para ustedes como iglesia que nosotros definamos los términos, las palabras utilizadas, porque podríamos, si no lo hacemos, podríamos llevar a la iglesia a enseñarles un error con respecto a que ciertos términos no significan aquí lo mismo que significan en otro texto. No significan lo mismo. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos en este aspecto. Quería hacer esta claridad cuando llegamos aquí a el sometimiento de nosotros en el Señor a los demás creyentes. La palabra utilizada en griego aquí para someterse es hipotasomenoi. Esa es la palabra griega, hipotasomenoi, que nos trae la idea de ser sumiso, de estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de otros. Pero ojo que el texto nos dice, en el Señor, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. En el temor de Cristo. Y esa palabrita, en el temor de Cristo o en el Señor, la vamos a ver repetida. Y eso tiene una razón por la cual la encontramos repetida. Ahora, mis hermanos, este término aquí, esta palabra griega aquí tiene dos formas. Una forma activa, que significa colocarse debajo.
fijarse en una posición y colocarse en una actitud debajo. Pero tiene otra forma y es la forma media, que significa sujetarse o someterse voluntariamente. ¿Se acuerdan que el pastor Edison, cuando habló de la esposa, y ahorita lo vamos a ver otra vez, cuando habló de la esposa, nos explicó que esa sujeción no es una sujeción obligatoria o exigida por parte del esposo, sino que es una sujeción voluntaria? ¿Se acuerdan de eso? Pues bien, mis hermanos, en este término, en esta palabra utilizada aquí, de ahí se desprende esta sujeción. Así que, mis hermanos, cuando hablamos de someternos a los demás creyentes en el temor reverente al Señor, estamos hablando de someternos a ellos voluntariamente. Voluntariamente. Eso tiene una razón que lo vamos a estar mirando más adelante. Ahora, mis hermanos, esta sujeción preciosa voluntariamente, mis hermanos, esa sujeción ahora se traslada a un campo específico. Viene de la iglesia, versículo 21, sométanse reverentemente en el Señor unos a otros en la iglesia. Ahora, este sometimiento viene ahora al campo doméstico, es decir, a la familia. Ya dentro de la familia donde se da esta sujeción, mis amados hermanos. Esa sujeción voluntaria, entonces, dentro del campo de la familia, inicia con la esposa, versículo 22, 5:22. Inicia con la esposa, por eso dice el texto, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, como al Señor. Hermanos, hermanas, vuelvo y hago énfasis. Esta sujeción es una sujeción reverente delante del Señor, voluntaria. Eso quiere decir que el esposo no tiene por qué estar diciéndole a la esposa que se tiene que sujetar. No es exigida por el esposo. No es exigida por el esposo. Hermanos, esta sujeción aquí es esa sujeción voluntaria. ¿Por qué? Porque es el arreglo que Dios ha hecho. ¿Cómo así que es el arreglo que Dios ha hecho? Y aquí entra otra palabrita en griego también. La palabrita griega utilizada aquí para decir que las mujeres sean sometidas o sujetas a sus esposos es hipotazo. Hipotazo. Y esa palabrita se divide en dos pedacitos. Primer pedacito, hipo, que significa bajo. Y el segundo pedacito, que es tazo, organizar. Entonces, de esas dos palabritas, en castellano nos viene la idea de ser sumisos delante del Señor, someterse voluntariamente, porque es el arreglo de Dios, es el diseño de Dios. No es el diseño del esposo. Dicho diseño. Como es Dios quien ha hecho dicho diseño, mis hermanos, mis hermanas, usted y yo no debemos exigirle a nuestra esposa en este caso, o en la iglesia, como en el versículo 21, exigirle a los hermanos que deben someterse a mí. No, yo no puedo hacer esa exigencia, porque ese es el arreglo de Dios. Usted como creyente lo sabe, yo como creyente lo sé, y por lo tanto, de manera reverente, yo debo sujetarme a usted con respecto a la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, aquí hay un pequeño cambio, porque ahora
de la esposa, que nos dice aquí que deben sujetarse, ahora se pasa al campo de los hijos. Ojo pues, al campo de los hijos. Capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres. Ahí entra el término obedecer. Ojo, el término obedecer. Y esto me da para decirles a ustedes, queridos jóvenes, que están acá, pero que después también verán este sermón por medio de YouTube, que la instrucción del Espíritu Santo hoy para ustedes, esa instrucción podríamos llamarla el camino hacia el éxito de los hijos. Sí, así podemos llamarlo, el camino hacia el éxito de los hijos. Y hermanos amados, jóvenes, niños, aquí hay una orden perentoria. Cuando hablo de una orden perentoria, lo que estoy diciendo es que es apremiante, improrrogable, urgente, inaplazable, ineludible, imperioso. Jóvenes, el Espíritu Santo les dice hoy, les exige hoy que ustedes deben obedecer a sus padres. Jóvenes, el Espíritu Santo les dice hoy, ustedes deben obedecer a sus padres. Aquí hay una orden perentoria e inaplazable tanto para los hijos como para los padres. Pero vamos a referirnos en primer lugar a ustedes, queridos hijos. Y para quienes tenemos nuestros padres todavía vivos, para nosotros también lo es. No es solamente para nuestros jóvenes, también es para nosotros, es para mí, que tengo todavía el privilegio de tener a mis padres vivos, y es para todos aquellos que también tengan a sus padres vivos. El Espíritu Santo nos dice que los hijos debemos obedecer a nuestros padres. Es interesante que aquí entra otra vez otra palabrita griega que hay que mirarla. Porque aquí esta palabrita griega cambia. ¿Cómo les parece que la palabrita griega utilizada aquí para obedecer, porque la sujeción implica, tiene de fondo obediencia, ¿ya? Obediencia tiene de fondo la palabrita sujeción. Aquí la palabra obediencia es hipacuo, y también se divide en dos pedacitos, la palabrita griega, hipacuo, hipo, bajo, otra vez, bajo, como en un sentido de inferior, no alto, sino bajo, ¿cierto? Y acuo, que significa escuchar. Escuchar. Ahora, ¿cuál es la idea que nos surge de aquí, queridos jóvenes, queridos hijos? Lo que significa, lo que quiere decir aquí es obedecer aquello que se escucha. Obedecer aquello que se escucha. Ahora, según el texto, ¿que se escucha de quién? ¿Obedecer a quién? A los padres. Obedecer aquello que se escucha. Ahí, hermanos, el término cambia, porque ya esa obediencia no es voluntaria. Esa obediencia ahí es obligatoria. ¿Y por qué es obligatoria? Es obligatoria porque si no se obedece, hay una sanción. Si no se obedece, hay una sanción. ¿Por parte de quién? De los padres, desde luego del Señor. Pero inmediatamente, ¿de quién debe haber esa sanción si no se obedece? De los padres.
Entonces noten que esa obediencia es distinta a esa obediencia de la esposa por sujeción voluntaria. Esta es obligatoria. En esta los padres tenemos que sancionar cuando los hijos no obedecen. Y lo vamos a ir ampliando un poco más, mis hermanos. De manera que aquí tenemos, en esta obediencia exigida por el Espíritu Santo, es un imperativo que expresa una exhortación, expresa una demanda de mi voluntad a obedecer la instrucción o lo que mis padres me ordenan. Cuando estoy bajo su cuidado, cuando estoy bajo su dirección. Hermanos amados, esta palabra entonces se usa en el sentido respecto a las esposas, los hijos y los siervos, con la diferencia de que la sujeción es voluntaria, tanto en la iglesia, la esposa es voluntaria, pero con la diferencia respecto a los hijos, en que se les exige a los hijos obedecer, porque si no se hace, hay una sanción. Hay una disciplina, hay un castigo, viene la pela, viene la tabla. Bien. En el Señor. Hermanos, no olvidemos, cuando estamos orando, nosotros utilizamos, y yo sé que yo utilizo mucho, la palabra Señor, Señor, Señor. Es bueno, mis hermanos, que nosotros refresquemos nuestra memoria. Recordemos entonces que el término aquí para Señor es curios, y tiene varias implicaciones. Implicaciones como poder y autoridad. Cuando nos referimos a Dios como el Señor, nos estamos refiriendo a su poder y a su autoridad, mis amados hermanos. El Señor es amo, el Señor es soberano que gobierna toda la creación. El Señor es dueño, porque controla absolutamente todo. Él es dueño absoluto de todo. Pero el Señor es gobernante también porque ejerce absolutamente autoridad. Pero Señor también implica, mis hermanos, respeto. Respeto a nuestro Señor. Ahora, los hijos, se les dice que deben ser obedientes a sus padres, porque esto es justo. Dice ahí claramente, porque esto es justo. Es decir, esto es lo correcto porque tiene la aprobación judicial de Dios. Dios ha establecido ese arreglo para que pueda haber una sana convivencia dentro de la familia, pero para que pueda haber una sana convivencia a nivel social, a nivel de las naciones. Dios ha hecho un arreglo maravilloso, precioso. ¿Dónde ha hecho el Señor este arreglo? En la unidad básica de la sociedad, que es la familia. Entonces, los hijos estamos llamados, mis hermanos, a obedecer. Pero yo quiero que vengamos, por favor, a Colosenses, una cita paralela que está ahí despuesito de Filipenses. Filipenses capítulo 3, perdón, Colosenses capítulo 3 y versículo 20. Hijos, estén muy pendientes de este énfasis que voy a hacer aquí. Porque este énfasis les mostrará a ustedes, queridos hijos, jóvenes y niños, les mostrará a ustedes el camino hacia el éxito. Ojo, les mostrará a ustedes el camino hacia el éxito. Porque ya nos dijo allí en Efesios, nos dijo, porque esto es justo.
Es decir, porque esto es lo correcto, porque esto es lo que el Señor ha establecido. Ahora, observemos en Colosenses 3:20. Dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Sean obedientes a sus padres. Estoy leyendo en mi Biblia, la nueva Biblia de las Américas. Entonces, sean obedientes a sus padres, porque esto es agradable al Señor. Esto agrada al Señor. Queridos hijos, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted obedece a sus padres, sabe a quién tiene de lado. Al Señor directamente. Cuando usted obedece a su papá, cuando usted obedece a su mamá, cuando usted obedece la instrucción de ellos, usted tiene a su lado nada más y nada menos que al Señor mismo, que fue quien hizo ese arreglo, fue quien colocó ese orden. Entonces, eso significa que si usted y yo obedecemos a nuestros padres, cuando nos dan instrucción, estamos en la misma línea del Señor. Queridos jóvenes, ¿no es esto la gran bendición de nuestras vidas? El hecho de tener al Señor de nuestro lado. Mis hermanos amados, esto es maravilloso. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Venga conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo 20. Nos dice la palabra del Señor. Nos dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti. Al despertarte, hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, luz y camino de vida. Las reprensiones de la instrucción. Para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón. No dejes que te cautive con sus párpados. Hermanos, aquí hay un padre dando la instrucción a su hijo con respecto a que se cuide de la mujer ajena, que se cuide de la mujer que no le corresponde, de la mujer ajena. Pero es precioso, mis hermanos, como en el versículo 20 le dice claramente, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Precioso es. Otra cita en Proverbios, en el capítulo 23 y versículo 22, es lo siguiente, 23, 22. Dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Qué tremendo es. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Hermanos amados, jóvenes, esta es la instrucción que viene de Dios. Esta es la instrucción que viene del Señor. Viene del Señor.
Pero mis hermanos jóvenes, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando hacemos lo contrario? Jóvenes, ¿qué sucede cuando no respondemos? Volvamos nuevamente a nuestro texto de Efesios. Aquí nos dice claramente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Hermanos, es interesante que Pablo se está trayendo este texto de los 10 mandamientos. Se está trayendo este texto del Antiguo Testamento. Y yo me pregunto, ¿por qué Pablo se trae este texto de allá y nos lo coloca en la iglesia de Éfeso? Nos lo coloca para la iglesia de Éfeso, pero también para nosotros. Recuerden ustedes que la bendición en el Antiguo Testamento, la bendición para ellos, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ellos van hacia Canaán, ellos van hacia la tierra prometida. Era una bendición para ellos obedecer y tendrían largos días sobre la tierra que el Señor les daría. Ahora, ¿significará esto que esa bendición solo era para ellos en el Antiguo Testamento? No, mis hermanos, no era exclusivamente para ellos. Es verdad que nosotros no estamos caminando hacia una tierra física, porque nuestra herencia está en los cielos. Pero hermanos, esto nos muestra que si Pablo tomó estos textos del Antiguo Testamento y nos lo coloca en el Nuevo Testamento, hermanos, el principio sigue siendo vigente. El arreglo de Dios sigue estando vigente para nosotros. Como hijos, somos bendecidos por el Señor, mis hermanos. Somos bendecidos por el Señor cuando obedecemos sus mandamientos, cuando obedecemos a nuestros padres. Hermanos, el texto nos dice que además de obedecer, también debemos honrarlos. Obediencia y honrarlos. Cuando el Señor dice aquí, cuando habla de honra a nuestros padres, ¿de qué está hablando? Está hablando de respetar, está hablando de reverenciar, está hablando de venerar. Hermanos, la honra a nuestros padres tiene varias implicaciones. Número uno, implica acciones concretas que demuestran esa honra a nuestros padres. No es que yo le tenga respeto a mis padres, pero estoy pasivo aquí en la casa y no me importa lo que esté sucediendo con ellos allá abajo en la casa. No, hermano, no implica eso. Esta honra aquí tiene una implicación muy, pero muy poderosa con respecto a acciones concretas que demuestran esa honra. Y venga conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 15. Aquí el Señor sostiene una conversación con los grupos religiosos de su época. Está teniendo una conversación con ellos. Y veamos el tono de la conversación. Veamos lo que toca en esa conversación. Y que nos interesa a nosotros saber y tener claridad con respecto a honrar a nuestros padres. Dice el versículo 1 del capítulo 15 de Mateo. Dice: entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. El reclamo que le están haciendo al Señor.
Veamos la respuesta del Señor. Versículo 3. Jesús les preguntó. La respuesta del Señor es con otra pregunta. Una estrategia muy interesante del Señor. Con otra pregunta. Y Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo, observen que el Señor va a tomar el texto del Antiguo Testamento. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Tremendo esto, hermanos. Pero ahorita hacemos énfasis ahí. Que muera. Dice. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, eso ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando les dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Hermanos, ¿qué está diciendo el Señor aquí? El Señor había establecido en el Antiguo Testamento de honrar a los padres. Pero esa honra implicaba acciones concretas de cuidado y asistencia, además del respeto y toda la cosa, pero implicaba cuidado y asistencia a esos padres. ¿Qué es lo que han hecho los fariseos y los religiosos aquí? Habían tergiversado la palabra de Dios y les estaban enseñando a los judíos que si un hijo le decía a su papá y a su mamá que no tenía desayuno, voy a irme así en términos muy sencillos, el papá y la mamá no tenían desayuno ese día, pero entonces su hijo venía, se daba cuenta que sus padres no tenían desayuno para ese día, y entonces el hijo les decía a ellos, bueno, yo lo siento tanto, yo les amo tanto, pero lo que yo tengo en este momento y que pudiera ayudarles a ustedes, no lo puedo hacer porque es la ofrenda para Dios. ¿Me comprenden? No les puedo dar para el desayuno porque lo que tengo en el bolsillo es la ofrenda para Dios. Hermanos amados, resulta que el Señor, esa era la enseñanza que le estaban, que los maestros, que los religiosos en ese momento le estaban dando a los judíos. Y el Señor, mis hermanos, les dice, ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. ¿Qué habían hecho ellos? Habían torcido lo que el Señor había establecido para colocar sus propios pensamientos, su propia tradición. Hermanos amados, ¿qué nos muestra entonces este texto? Que el honrar a nuestros padres tiene la implicación clara de cuidado por ellos, hermanos. Implica asistencia económica, implica proveer ayuda o asistencia financiera, tanto que 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 3 nos habla de la ayuda de la iglesia para las viudas desamparadas. Y dice allá claramente que los desamparados deben ser cuidados ¿por quién? Por su familia. Las desamparadas deben ser cuidadas por sus hijos, Entonces, hermanos amados, jóvenes, noten ustedes que el honrar a nuestros padres, además del respeto, además de la reverencia que debemos
tener por ellos, mis hermanos, no es una asistencia pasiva. Y aquí les confieso una intimidad de mi parte. Algunas veces, no siempre, pero algunas veces, en la mañana o cuando llamo a mis padres, les hago una pregunta muy clave. Yo sé que ellos en algún momento se pueden molestar, pero cuando yo lo hago, yo lo estoy haciendo por esto que estoy predicando. La pregunta que les hago es, según la hora, ¿ya desayunaron? Bueno, no hemos desayunado todavía, pero ¿tienen para desayunar? Sí, claro. O ¿ya almorzaron? En la misma dinámica. Hermanos amados, ¿por qué yo lo estoy haciendo? ¿Por qué pareciera algo como muy trivial, como algo que no tiene como sentido? Porque, amados hermanos, yo quiero saber que mis padres no estén pasando hambre cuando yo estoy aquí a pocas cuadras. Yo quiero asegurarme de que ellos no estén pasando necesidad de hambre, necesidad básica, cuando yo estoy a unas cuantas cuadras. Yo lo estoy haciendo por esto, por lo que aquí en la palabra del Señor dice. Hijos, esto hace parte para el final y las aplicaciones. Pero hijos, interésense por sus padres. Interésense por sus padres. No solamente los aprecien o reverencien o los respeten, interésense por sus necesidades básicas. Este es el mandato del Señor. Esto es lo que el Señor ha dicho. No se los estoy diciendo yo. No es un invento mío, queridos hijos. Yo simplemente les estoy transmitiendo lo que leo en la palabra del Señor. Y esto trae dos palabras, dos frases en el versículo 3, dos frases tan contundentes. Dice, para que te vaya bien. Tremendo. Para que te vaya bien. Es decir, Pablo les está diciendo a los hijos, cuando ustedes hacen esto, los primeros beneficiados serán ustedes mismos. Dice, para que les vaya bien. Hijos, ¿acaso ustedes no quieren que les vaya bien en sus vidas? ¿Acaso ustedes no desean ser bendecidos en sus vidas? Por esto he llamado esta intervención el camino hacia el éxito de los hijos. Porque lo dice de manera tan clara, lo dice de manera tan específica, pero hay otra frase. Y para que tengas larga vida sobre la tierra. Pablo se trajo este texto del Antiguo Testamento, donde la bendición para los hijos allá, desde luego, era en la tierra de Canaán, hacia donde iban. Pero Pablo se lo trae y nos lo aplica a la iglesia en Éfeso, pero también nos lo aplica a nosotros. Queridos padres, queridos hijos, ¿cuántos hijos hoy están ya en el cementerio, pero ya no viven porque desobedecieron a sus padres, porque no atendieron la instrucción de sus padres? ¿Cuántos hijos están hoy en un hospital, en un accidente terrible o en cualquier situación terrible, porque desobedecieron a sus padres, porque desobedecieron a su madre? ¿Cuántos? Hermanos, véanlo ahí. Yo no me lo estoy inventando. Léanlo en el versículo 3 del capítulo 6 de Efesios.
para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Parece, mis hermanos, que la estadía en este mundo largo tiene una implicación abiertamente con la obediencia a nuestros padres. Hermanos, esto me maravilla. Pero mis hermanos, ¿qué sucede cuando hacemos lo contrario? Vengan conmigo, por favor, rápidamente a Éxodo, capítulo 20. En Éxodo, capítulo 20, tenemos la instrucción. La instrucción del Señor. Repasemos aquí. Éxodo 20, versículo 12. Tenemos la instrucción del Señor. 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Recuerden, jóvenes, esta instrucción aquí está siendo dada para los hijos que van con sus padres de camino hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Entendámoslo entonces en ese sentido. Esta es la primera audiencia original de este texto, los hebreos. Pero es muy importante que Pablo se trae el texto desde el Antiguo Testamento y se lo aplica a la iglesia de Éfeso y por lo tanto también a nosotros. Lo que quiere decir, hermanos, que esta implicación de bendición, de orden a los hijos y de bendición para los hijos es una implicación para usted y para mí hoy. Bien, para que te vaya bien en la tierra que el Señor Dios te da. Avance conmigo a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Bueno, no se vaya para allá todavía, para que no nos movamos. Quiero que veamos esta cita, mis hermanos, de Éxodo 21, 15 al 17. Ya que estamos ahí. Éxodo 21, 15 al 17. Vean por qué les dije en la historia de Johnny Erleán que la sacó barata con 40 o 60 años de prisión por haber matado a su madre y a su hermano. Es muy posible que incluso cuando lleve cierta parte de la condena, el infeliz quede libre. Es muy posible, porque aquí nuestra ley es realmente un juego. Vean lo que había que hacer en el Antiguo Testamento. Capítulo 21, versículo 15. El que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. Mira el versículo 17. El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Hermanos, no solamente por herir, por golpear a su padre o a su madre. Hijos, tal vez tú no hayas golpeado a tu padre y a tu madre físicamente. Tal vez tú no les hayas dado un puño a ellos. Pero ¿cuántas veces los has golpeado con tus actitudes? ¿Cuántas veces los has golpeado con tus palabras? ¿Cuántas veces los has golpeado con la indiferencia? ¿Cuántas veces los has golpeado con tu desobediencia a ellos? Cuando ellos te van a dar una instrucción por tu bien y tú lo menosprecias, es como si los estuvieras golpeando. Tú no los estás menospreciando a ellos. Tú estás menospreciando al Dios que te creó. Y aquí dice claramente que el que lo hiciera en el Antiguo Testamento había que matarlo. Y ahorita les voy a mostrar otro texto que es más contundente que este. Pero había que matarlo.
Vámonos de una vez para Deuteronomio, capítulo 21. Vámonos para allá. Deuteronomio, capítulo 21. Mis hermanos, uno está parado acá y yo no sé si el reloj, el bendito reloj, el del lado de allá se mantiene mal. Y uno se para acá y esto avanza tan rápido, hermanos, que prácticamente ya se me fue el tiempo y no me va a alcanzar para los padres. Pero, hermanos, no voy a correr, porque ojo que el texto nos da instrucción para los padres. Pero, entonces, en 8 días, en la voluntad del Señor, yo creo que al pastor Henry le toca predicar, me parece. Y él abordará entonces el tema de los padres. Porque no quiero correr, hermano, no quiero correr por evacuar el tema. Vean Deuteronomio capítulo 21 y ubíquense conmigo en el versículo 18, mis hermanos. Vean el proceso que había que hacer con el hijo que no atendía la instrucción de sus padres. Vean lo que había que hacer. Versículo 21, versículo 18. Dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, noten, noten que el castigo hacía parte de la disciplina de los hijos. Dice, y aunque lo castiguen, ni aún así se les hace caso, el padre y la madre lo tomarán, lo llevarán afuera a los ancianos de su ciudad, o sea, a los líderes de la comunidad, a los líderes del clan, a la ciudad, a la puerta de la ciudad natal, a la puerta, porque iban a hacer un juicio. Si hacía un juicio, en ese entonces se hacía ese juicio en la puerta de la ciudad por donde entraba y salía toda la gente. Sigue diciendo, y le dirán a los ancianos, versículo 20, le dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Tremendo esto, hermano. Es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Hermanos, miren el final del versículo. Miren lo que sí dice. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Hermanos, ustedes se están dando cuenta de esta ley que debía aplicar el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Se dan cuenta del procedimiento que hay que hacer, que había que hacer entre ellos. Papá y la mamá iban entonces con el hijo a los ancianos, a los líderes de la ciudad, y les decían, es un borracho, es un glotón, es un rebelde, ya lo hemos castigado, lo hemos disciplinado, le hemos dado vara, en fin, no nos obedece. Entonces el Señor dice, háganlo. Tremendo esto, hermanos. Esto me puso a pensar tanto cuando estaba organizando el sermón. Hermanos, la orden es, mátenlo, que todos los hombres de la ciudad lo apedreen
hasta que muera. Pero ¿saben cuál era el fin? De apedrearlo. El mismo texto dice al final, y así se quitaría el mal de dentro de la comunidad de Israel. Y dos, cuando Israel viera, cuando los hijos, el resto de los hijos viera que mataron al hijo de tales ancianos que vivían en tal parte, papá y mamá, y les mataron el hijo, lo apedrearon, dice, el resto temerá. El resto tendrá temor. El resto tendrá miedo. Así quitarás el mal de Israel. Hermanos amados, si lo que sucedió con este infeliz que les mencioné ahora hubiese sido aquí en Israel, ¿qué había que hacer? ¿Qué mandarlo? Había que acabarlo, porque es la manera de erradicar el mal. Hermanos, es la manera de erradicar el mal. No estoy diciendo que es lo que hay que hacer hoy. No estoy diciendo, hermanos, qué es lo que hay que hacer hoy. Hijos amados, los invito a mirar la cruz. Porque tal vez usted hoy se está haciendo la pregunta, yo que no me interesaba por mis padres, yo que soy grosero, grosera, que los he menospreciado. Entonces, y puede estar el corazón en este momento martillando. Jóvenes, si eso ha sucedido, los invito a mirar la cruz. Recuerden lo que pasó ya. Recuerden lo que sucedió ahí. Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó su pecado, tomó mi pecado y recibió el juicio de Dios sobre él. Lo único que tenemos que hacer es ir a él en arrepentimiento y pedirle perdón por lo que hemos hecho y comenzar una nueva vida con nuestros padres, con nuestras madres, comenzar una nueva relación a partir de hoy. Hermanos, tengo que confesarles, no me disgusta esta idea de lo que había que hacer con los hijos en el Antiguo Testamento. No me disgusta. ¿Saben por qué no me disgusta? Por lo que dice al final. Así quitarás el mal de Israel. Pensando no en la individualidad, sino en lo colectivo. Pensando en la sociedad. Pensando en la sociedad como tal. ¿Cuántas cosas podrían resolverse hoy en nuestra sociedad si el sistema de justicia fuera distinto, si las leyes fueran distintas, si las leyes fueran implacables? ¿Cuántas cosas se resolverían hoy, mis amados hermanos? Pero bien, quiero terminar, queridos jóvenes, queridos hijos. Quiero terminar con unas aplicaciones finales, quedando entonces la porción que recibirían los padres para el próximo domingo con el pastor Edison. Quiero terminar con estas aplicaciones finales. Realmente son dos aplicaciones. Respecto a la familia, los creyentes en Cristo tenemos permanentemente el campo abierto para poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado desde hoy. Para ponerlo en práctica, ¿en dónde? En nuestra familia. No tenemos que ir tan lejos. Después de todo,
Efesios 4, 5 y 6 es pura vida práctica. Entonces, hermanos, tenemos todo el campo para comenzar desde hoy a poner en práctica lo que hemos escuchado. Hasta este momento, el Señor se ha dirigido a la iglesia, a la esposa, y hoy a los hijos y a los padres, sobre el orden que Él ha establecido para tener una familia funcional. La manera que el Señor ha establecido para que la familia funcione es la palabra de Dios. Ahí tenemos las instrucciones. No hay que ir tan lejos. Hermanos amados, ¿por qué tenemos el desorden social que tenemos? Porque la unidad básica de la sociedad, que es la familia, está en crisis. ¿Por qué está en crisis la familia? Porque hoy los padres, que son los líderes de sus hijos, no quieren saber nada de la bendita y gloriosa palabra de Dios. No quieren saber nada. ¿Cuál es el resultado entonces? El resultado es lo que vemos hoy en nuestra sociedad. El resultado es lo que vemos hoy con el asesinato de una madre, de un hermano, todo por quererse quedar con su dinero. Y mucho más, ustedes saben que hay mucho más. Pero tengo algo para usted que ha sido indiferente hacia el cristianismo hasta hoy. Usted que está aquí hoy, pero que hasta el momento usted ha menospreciado a sus padres. Hasta el momento usted ha menospreciado al Señor Jesucristo. Tengo algo para usted. Solo Cristo puede ser el Señor de su vida. Solo en Cristo usted podrá tener una familia funcional. Una familia compacta. Solamente en Cristo. Es necesario que usted venga a Cristo ya. Pídale perdón a Cristo el Señor. Suplíquele por el perdón de sus pecados. Suplíquele al Señor. Desde este momento, pídale perdón al Señor por su distanciamiento de Él en primer lugar. Porque su actitud hacia los padres, hacia su papá y hacia su mamá, lo que muestra es una separación de Dios. Así se congregue. Así usted venga a la iglesia. Así usted cargue la Biblia. Pero si su actitud hacia sus padres ha sido de indiferencia, de menosprecio por su corrección, de dejar a su papá y a su mamá hablando cuando ellos le quieren dar un consejo por su bien, significa que usted ha estado alejado de Dios. Debe venir a Cristo hoy. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase de sus pecados. Tal vez hoy, la solución no es matarlo como en el Antiguo Testamento. Pero usted se enfrentará al juicio de Dios. Usted se enfrentará al juicio de Dios. Sus padres son los instrumentos para guiarlo en este mundo. Y son instrumentos que el Señor le ha dado por su gracia. Tener un padre y una madre que nos aconsejan y que nos dicen por dónde debemos caminar, porque buscan nuestro bien. No es otra cosa que las palabras de Dios mismo a usted a través de sus padres. Menospreciar a sus padres es menospreciar a Dios mismo. Padre Santo y Dios eterno, hemos visto, Señor, en tu palabra la razón de por qué nuestra sociedad está como está, Señor. Aquí hemos visto, Señor, el principio. Aquí hemos visto, Señor, lo que sucede. Señor Dios, yo te pido por la congregación. Yo te suplico por esta congregación, Señor, para que nuestros corazones, si han estado endurecidos anteriormente, como nuestros
como hijos, nos volvamos a ti, Señor. Tú conoces lo que hay en el corazón de los oyentes de este sermón. Por favor, trae arrepentimiento y fe en la persona de Cristo a ellos, soberanos. Y te damos gracias, Señor, por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya.